De las herramientas de reconstrucción, existen dos que son particularmente interesantes cuando se trata de manipular imágenes. Básicamente, estas herramientas permiten crear textura o cambiar de lugar un conjunto de píxeles para modificar la imagen con la que estamos trabajando. Para mostrarles cómo funcionan estas dos herramientas, voy a utilizar el documento que lleva por nombre Content Aware. La primera trabaja directamente con una selección, y es una variación de la herramienta de relleno que encontramos en el menú Edición. Esta herramienta permite literalmente rellenar una selección reconstruyendo la información que se encuentra tanto dentro de la selección como fuera de la misma. Para utilizarla, lo que tenemos que hacer es seleccionar el área que queremos eliminar de la fotografía y después pedirle que la rellene de acuerdo al contenido. Voy a utilizar la herramienta de selección lazo normal y voy a seleccionar este pequeño canguro. Una vez que termine la selección, voy a llamar la ventana de diálogo de relleno directamente desde el menú Edición. Cuando se abre esta ventana de diálogo, yo puedo seleccionar en la primera pestaña desplegable qué método de relleno voy a utilizar. Tradicionalmente, podemos seleccionar entre el color de frente y el color de fondo activos en la barra de herramientas. También puedo seleccionar un color específico. Puedo pedirle que rellene con respecto al contenido, que utilice un patrón, color negro, un gris al 50% o blanco. En este caso, voy a utilizar el método de relleno con respecto al contenido o Content Aware. También podemos escoger un modo de mezclado y un porcentaje de opacidad para cuando se aplique esta operación. En este caso, utilizaré el modo de mezclado normal. Al aceptar la operación, vean qué es lo que sucede. Como podrán ver, esta herramienta trabaja de una forma muy similar a la herramienta de parche, solamente que genera la operación de una forma automática. A veces, el resultado no es del todo preciso, pero hay que recordar que esta herramienta está diseñada para resolver casos como el de esta fotografía. Si necesitamos reconstruir una textura más compleja, es conveniente utilizar otras herramientas como por ejemplo la herramienta de clonación. Ahora vamos a ver una variable más de esta herramienta y es la herramienta de movimiento. Esta herramienta trabaja de una manera similar al parche, pero permite mover la imagen que hemos seleccionado a otro lugar dentro de la misma fotografía y al mismo tiempo rellenar de textura el área original que ocupaba esta. Para mostrarles cómo funciona, voy a activar la capa que está señalizada en color verde que tiene el nombre de Content Aware Move. ¡Sorpresa! Es la misma imagen. Sí, la voy a utilizar para que podamos comparar cuál es la diferencia entre las dos herramientas. Bueno, yo puedo utilizar una herramienta de selección normal o puedo utilizar la herramienta de parche. En este caso, voy a seguir utilizando el lazo normal. Vuelvo a seleccionar al pequeño canguro. Y ahora, en la barra de herramientas, voy a seleccionar la herramienta de movimiento con respecto al contenido. Observen cómo cambia el icono del cursor. Y también vean cuáles son las alternativas de control que tenemos en la barra de opciones. Para empezar, tenemos los métodos de dibujo de selección que ya conocemos. Luego, vamos a tener las dos variables de construcción de la herramienta. Mover. Nos va a permitir desplazar esta selección a otro lugar en la imagen y rellenar el espacio que ésta ocupaba. Y extender, que permite generar una copia de la selección. Después vamos a encontrar la pestaña desplegable que nos va a permitir seleccionar qué tan estricto va a ser el método de reconstrucción con respecto al contenido que rodea la imagen. Tenemos 5 niveles. Voy a seleccionar el nivel más alto para que la reconstrucción sea lo más exacta posible. Y por último, tengo esta casilla de selección que me permite utilizar la información de todas las capas del documento. En este caso, voy a dejarla activada. Bien, una vez que ya asigné los parámetros de función de la herramienta, lo único que tengo que hacer es
con el cursor, mover la selección a la zona de la imagen donde quiero que se reubique. Y en el momento en que lo suelto, el programa mueve el contenido de la selección y calcula el relleno de la zona original. Quiero hacer énfasis en algunos pequeños detalles. La precisión de esta herramienta va a depender del método que seleccionemos en la pestaña que controla el nivel de adaptación para generar la textura y la selección que tracemos. Es muy recomendable dejar un buen margen con respecto al contorno de la imagen que queremos mover cuando trazamos la selección. También es importante hacer notar que la zona de píxeles reconstruida en el lugar donde originalmente estaba la selección no es de todo precisa. De hecho, si ponen atención en la misma, veremos que hay unas pequeñas inconsistencias con respecto a la textura. Es importante considerar lo siguiente. Esta herramienta funciona bien, pero siempre hay que detallar el resultado de la operación. Para esto, podemos utilizar la herramienta de parche, relleno con respecto a contenido o la herramienta de clonación. Voy a desactivar la selección y ahora voy a terminar el retoque de esta imagen utilizando la herramienta de relleno con respecto al contenido. Selecciono la zona que quiero recuperar y ahora, utilizando el paso corto Shift más F5, llamo el cuadro de diálogo de relleno. Y vuelvo a pedirle que rellene esta selección con respecto al contenido. De esta forma, podemos ir detallando la imagen para obtener un resultado óptimo. Lo único que me resta es comparar cuál es el resultado de los dos procedimientos. Apagando la visibilidad de la capa en la que estoy trabajando, podremos ver cómo, con la herramienta de relleno con respecto al contenido, eliminamos la imagen de la fotografía original. Y ahora voy a volver a activar la vista de la capa superior para que veamos cómo se movió el pequeño canguro del lugar. Estas dos herramientas son de muy fácil uso, y el incluirlas en un flujo de trabajo de retoque permite avanzar mucho más rápido durante todo el proceso.